Formalmente la bienvenida a Luis Novarecio Entrevista. Hoy estamos aquí en los estudios de A24, no va a haber entrevista. Gracias a Luis Majul por recibirnos aquí en su casa. Me quedo un ratito, si me dejas. Sí, me encantaría que te quedes porque los otros días fue una linda charla. Y, perdón, quiero agradecerle a Facu Pastor, que está con nosotros. Por favor, Lucas Morando, de La Casa y de Big Bang. Está el señor Ezequiel Spisman también, muchas gracias. Y a Pablo Winokur, mi vecino de abajo de A24.com. Así que gracias por estar con nosotros. Vienen del Congreso, vienen de trabajar y vamos a charlar con ellos. A ver, es importante esto porque se está generando, por lo menos en las redes sociales, cierta expectativa. Plantémoslo así. ¿Tiene alguna posibilidad de sobrevida la posición legalización del aborto hoy, esta noche, tal como la conocemos de diputados? Ciclo parlamentario 2018 no. Va a ser rechazado. Cuando se vote, cuanto menos va a haber 38 votos en contra. Y esto significa que por este año no se puede tratar. Cuando llega un proyecto de ley y se rechaza en el Congreso, en alguna de las dos cámaras... Queda nula. Es como si no se hubiese discutido. Y hay que esperar a marzo del año que viene, cuando el 1 de marzo el presidente vuelve a ver las sesiones. Ahora, la versión que hay ahora y que quiero contarte es que algunos creen que hay una salida intermedia. ¿Y cuál sería? Digamos, ¿por qué una salida intermedia? Yo vengo del Congreso. Esta tarde estuve en el Congreso, estuve por el centro. Es impactante lo que está pasando. Impresionante. Muchísima gente que se ha movilizado. ¿Cuál sería la solución intermedia? Un proyecto que empezó primero de mano de cordobeses, luego de la senadora Krechler y Omar Perotti. Pequeño paréntesis. Omar Perotti se abstuvo. Yo entiendo... Ah, ¿en la votación se abstuvo? Se abstuvo. Cosa rara. Yo entiendo las posiciones, por ejemplo, saludo, y vos sabés cuál es mi posición respecto sí, de la misma que la mía. Yo estoy a favor de la legalización. Digo, pero escuché a Esteban Bullrich y me parece una coherencia absolutamente saludable. Sí, claro. Estoy en contra, por esto, modifiqué algunos conceptos, pero estoy en contra, o estoy a favor, va a decir el senador Fuentes. Ahora, la abstención de una persona que quiere ser gobernadora de la provincia, que casi fue gobernadora de la provincia de Santa Fe, rarísimo, ¿no? Lo digo porque conozco del Pago Chico. ¿Cuál sería la opción? No legalizar, es decir, no el Estado como política pública de salud, pero frente a un aborto que se produzca, no poner pena. Despenalizar. Despenalizar. ¿No hay, de hecho, una despenalización general? No, general no, solo en dos casos, que es el caso FAL, que es grave peligro de salud de la madre, o en el caso de violación, que ya se aclaró, mal redactado, Código 1921, el Código dice, en caso de violación de una mujer, idiota o demente, no se aplicará pena. Entonces se creía que era una mujer con algún tipo de retraso. Esto está absolutamente zanjado. Violación, a pesar del senador Urtubey, un senador que dijo que hay violaciones intrafamiliares sin violencia. No, perdón, ¿no se rectificó? Hasta ahora, bueno, Pablo, que es el que está trabajando... Yo esperaba una rectificación. Intentó rectificarse, mucho no le salió. Dijo que se refería, bueno, a no hacer violencia. La violación sea sin violencia, pero una violación es claro. La violación es un acto violento. Un acto violento. Entonces digo, los únicos dos casos... Salió. Claro, los únicos dos casos que hoy no están penados son estos dos. Que sin embargo, muchísimas provincias, para que lleguen, tenés que hacer un trámite judicial. La idea sería extender con una tercera causal de despenalización, que sería decisión de la madre hasta la semana 13. Esto es lo que se está... Antes de que sigamos desarrollándonos, no sé si hay alguna información de último momento y quieren decir algo. Déjame yo te diría, yo no tengo grandes sueños con esto, sí muy contento por el nivel de movilización que hay. Ya no es lo mismo esto, ya no será lo mismo. Mi aspiración es que en el próximo debate que se dé, se separe definitivamente las convicciones religiosas, no porque se separen en el debate, en la discusión real, las convicciones religiosas de lo científico. Y que se separe o que se deje claramente, que estemos todos de acuerdo, en que la primera interesada en tomar la decisión sobre su propio cuerpo, libre de ninguna presión, es la mujer. Esas dos ideas. Yo sé que quizás sea tarde a esta altura del debate, ¿no? Pero quería dejarlo sentado porque en el medio de tanta discusión se pierde un poco la... Yo me quedé pensando en lo que decía el doctor Fargosi. Me parece que era una cuestión. Irlanda lo resolvió así. Irlanda, un país absolutamente católico, decidió hacer primero una consulta vinculante y obligó a los legisladores a tomar una decisión. Debió haberse hecho en la Argentina. Yo la verdad que creo que mirando en retrospectiva, y después con los chicos me podrán dar su idea, creo que esto se lanzó
como una cuestión más política que de convicciones. Pero tomó tal carnadura en la Claro. sociedad, de un lado y del otro, pero debió haberse hecho. Y quizá el año que viene sea una buena oportunidad. ¿El año que viene te parece? Me parece que, digamos, supuestamente va a volver a tratarse el tema y sería interesante hacer una consulta. Lo que pasa es que la composición de las cámaras el año que viene no sé si va a ser tan diferente. No va a ser diferente. Pero si hay una consulta. Acuérdate el caso, nosotros somos más viejos cuando la pelea del La Beagle. consulta popular, sí, sí, sí. ¿Cómo hace un legislador para oponerse si la mayoría se expresa y dice por sí o por no? Sí. ¿Cuál es la decisión? Una consulta popular vinculante sería. Sí, ahí hay, Fargosi decía, se puede hacer, es medio complicado porque las cuestiones penales no pueden ser sometidas a consultas populares. Habría que verlo finamente con los constitucionalistas. A mí me parece que es difícil. Pero una consulta popular hecha, aunque no sea vinculante, me parece que tiene una potencia moral muy fuerte. Y ¿no? antes de meternos en la dinámica del debate parlamentario, ¿cuál es tu reflexión sobre lo que deja este nivel de discusión? Una pobreza... Primero, En el recinto, decís, la de hoy en el recinto. lo de hoy en el recinto... No en la sociedad, ¿eh? No. Digo de los legisladores. Pero digo, la Cámara Alta se pensó como el lugar de reflexión, donde llegaban los políticos con más trayectoria. Por de pronto no hay uno que respete una sola cosa elemental, que es el tiempo. Hay senadores que se sientan Sarmiento y hablan con horrores de ortografía, realmente. Algunos son senadores que no han podido hablar. Yo creo que los porteños han descubierto que tienen una senadora, que es la senadora Varela, que nadie conocía, Sí. que leyó su discurso, mal leído, muy mal leído. No estoy diciendo que porque esté a favor o esté en contra, sino con una torpeza monumental. Son muy elemental. Estoy buscando el calificativo para que me sigan entendiendo en alguna Poco oportunidad. instruidos. Muy poco instruidos. Yo te pregunto, y le pregunto a todos los que están, ¿qué discurso de senador te obligó a detenerte y a decir qué profundidad de lo que estamos diciendo? Hasta ahora no, por lo menos los que Dijo escuché, algunas no- cosas interesantes pinozolanas en el comienzo, pero nada descollante antes de ingresar. Y me parece que en esa poca instrucción que ustedes marcan, Luis, me parece que hay muy poco conocimiento jurídico. Y eso sí se nota mucho cuando vos empezás a escuchar. Y hay muchos son abogados, ¿eh? Hay muchos son abogados. Mucho conocimiento de la ley en particular, Muy del poco proyecto de ley en conocimiento. particular. Hay una senadora, recuérdenme, de San Juan. Sí, no me acuerdo el nombre, pero reconoció que no había leído el proyecto. lo Dijo, cual es voy a votar en escandaloso. contra porque no leí el proyecto. Cristina López Valverde dijo varias cosas. Dijo que votaba en contra, pero no había leído el proyecto. ¿Quién dijo que no había leído el La proyecto? senadora Ella. San Juan Valverde. No, esto es Dijo muy que grave. si hubiera sido más joven quizás votaba a favor, pero que con los años aprendió a valorar más y recordó a su madre que Un argumento increíble. No, es un argumento de una... y recordó a poquito su más madre que la tuvo a los 16 años y eso quizás por inspiración personal decide que la decisión de su madre también haga valerse para todas las mujeres de Argentina hoy. Pongamos que le influye, porque creo que nadie está exento No, de alguna obviamente. cuestión. Pero una senadora que públicamente en el recinto dice, no leí el proyecto. Y por eso voto en contra. Podría votar a favor, no me importa. No leí el proyecto. No sé, debería haber alguna, Ezequiel, algún acto correctivo, un tribunal de disciplina. Y es como la persona que no va a trabajar o no realiza sus tareas cotidianas. A ver, no hay una sanción, diría que es una sanción más moral y política que otra cosa, pero realmente insólito que no haya ido con todo el tiempo de debate que tuvo. Yo les diría, hay otros dos personajes para mí importantes de la sesión de hoy. Uno, recién me informan que está volviendo a la sesión, es Carlos Menem. Menem no dijo nada, se sabe que va a votar en contra, pero no apareció ni por las comisiones, no apareció en el debate público. ¿Y no se recién- anotó para dar un discurso? No, en principio no estaba anotado, no está en la lista de oradores tampoco. Con lo cual, un voto silencioso, el del expresidente, Sí, ¿no? un voto silencioso y conveniente. A mí los votos que más me duelen son los de la conveniencia política, ¿eh? A mí que el Perovich haya esperado hasta último momento, porque se supone que los tucumanos, no sé si habrá contado tucumano por tucumano, le habrá preguntado uno por uno, le dieron un mensaje para decidir lo que tenía que decidir, me parece como mínimo una especulación política. Sí. Y en este tipo de cosas, me parece que la especulación política, al contrario, es piantavotos. Bueno, hay otros silencios estruendosos. Reutemann no habla, va a votar en contra. Anticipó que iba a votar en contra. Pero no habló. Pero no explica. No tiene nada... Yo creo que esto es para explicar. Uno tiene que tener, yo te diría, en estos temas hasta la obligación de explicar. A mí me gustaría preguntarte, y antes de preguntarle a Lucas la valoración que tiene hasta ahora, ¿cómo crees que esto influye? Vos hoy hiciste una editorial muy potente sobre el tema de Ollarvide, la impunidad,
que hoy salió de vuelta, ¿no? Con esta suerte de amenaza. Voy a contar los que me quisieron agarrar del cogote por las causas de Kirchner. ¿Cómo conviven estos dos temas? Aborto, que está en tan discusión, impunidad, Cuaderno Centeno y demás. Y para mí tiene que ver mucho con el sistema de impunidad de la Argentina y la especulación política. A ver, Ollarvide ya no, hace tiempo que no dejó de ser juez. Ollarvide era un operador al que lo untaron como lo untaron de manera importantísima para proteger durante el kirchnerismo un montón de gente, lejos de ser juez. Y en el tema de los senadores, algunos senadores, eso de elegir la conveniencia política para decir hasta último momento si iba a votar a favor o en contra de la legalización del aborto me parece berreta. A mí me parece, en ese sentido me parece mucho más clara, o por lo menos los mensajes que dio la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que ya mandó a decir que ella iba a votar a favor de la legalización del aborto, aunque hasta hace un tiempo estaba en contra de eso, o por lo menos no quería poner el tema sobre la mesa. Yo quiero escuchar el discurso de Cristina. Me parece que hay que recordar que ella dijo, soy católica y por lo tanto no voy a propiciar que se abra el debate. Juliana Itulio, que era la jefa de bancada en aquel momento, que votó a favor, que se pronunció a favor, quiero decir, no pudo hacerlo. Pero déjame que te diga otra cosa porque está bueno esto. Están diciendo que Mayra Mendoza, toda la gente, y Florencia la terminó de convencer. Yo tengo hijos grandes. Están a favor de la legalización del aborto, fueron a la marcha. Yo también estoy. Pero si yo estuviese en contra, y estuviese durante mucho tiempo en contra, lo discutiría con mis hijos, no para convencerlos, para... A ver, dejarte... Para mí el argumento, me dejé convencer por mi hijo, viste que es el mismo argumento que utilizó, ¿cómo se llama? De Mendiguren. Bueno, pero ¿qué? ¿No discutiste el aborto hasta hace empezaste a discutir el tema de la legalización del aborto hasta hace ayer a la mañana? Bueno, al revés pasa con Menem. Recordemos que Zulema reconoció haber tenido un aborto con el acuerdo de Carlos Menem, su marido, y la versión es que Zulemita fue el que de alguna manera lo instó al padre permanentemente para que votase en contra. A ver, no es que esté prohibido, me parece un argumento, viste, poquitito para por la galería. Mi hija me convenció, mi hijo me convenció, yo supongo que, bueno, vos tendrás tus propias convicciones, pero quiero escuchar a Cristina. ¿Tiene impacto político esto para el gobierno? Digamos, la impresión es que sale por la negativa, o sea, se rechaza. Sí, ¿Tiene impacto? No, mira, yo no sé si tiene impacto político, sí sé lo que hace unos días está empezando a decir el gobierno con este tema y con el tema de los cuadernos de la corrupción K. Hay como una impronta, ¿no? Insisto, no sé si luego se cumple, de decir, dejemos que salga todo afuera. Todo, lo peor y lo mejor. La discusión por el aborto, que saquémonos las cosas afuera. Los cuadernos, pero mirá que está tu primo, mi primo también, que salga todo. Que salga de la sociedad un poco de mugre, de temas tabú, de porquería, y que termine esto como tenga que terminar. Yo no sé si es una estrategia política. En este contexto, quizás lo termine favoreciendo el gobierno. A ver, ¿por qué te digo? ¿Qué van a decir los manuales de historia? El primer presidente que habilitó el debate del aborto fue Macri. Y al lado van a decir, y que además se pronunció contra la legalización del aborto, porque creía en la vida. ¿Es bueno desde el punto de vista político? Me parece que es bueno desde el punto de vista político. Que dejó una grieta en Cambiemos formidable, porque todavía las peleas siguen, Y tiene que ver también con lo de los cuadernos. Para mí es muy saludable lo que está pasando con los cuadernos. Yo no comparto, no sé cuál es tu idea, pero no comparto la idea la prematura idea de Ernesto Tenenbaum de decir, che, ¿y si esto se pudre todo? Macho, antes de que se pudra, acá ha habido un aluvión en donde hay... ¿Cuántos empresarios hay presos ya? Hoy, con el de hoy, 6. Bueno. Con Lawson, que es el presidente del grupo Albanesi, contabilizás 6. Involucrados, una quincena, 15 más o menos. Y quedan unos varios detenidos más, sí. Y después hay lecturas un tanto superficiales para mí, pero vos sos abogado, me podrás decir más. El hecho de que Calcaterra haya salido caminando y que se haya convertido en una especie de colaborador, no sé cuál es... Imputado colaborador. Imputado colaborador. No significa que mañana vaya en cana. No, es más, yo creo que cualquier tribunal de alzada puede decir, sí, pero
Esto que vos decís que es contribución electoral y que tiene 3 años de pena en suspenso, se puede convertir en lavado de dinero y cohecho y integrante de una asociación ilícita. O peor, si en la investigación se cuenta que lo que dijo Calcaterra no es así, volvés a la figura original. A mí me parece que hay algunas cosas, yo creo que es interesante decirlo de los cuadernos. Primero, se discutió si los cuadernos tenían validez. Todavía que se sostenga esa discusión es un disparate monumental. Porque lo reconoció Centeno y los empresarios vinieron y dijeron, sí, yo te di la bolsa, claro. O sea, se terminó. Y lo otro, a mí un poco ruido sí me hace la disparidad de tratamiento. ¿Entre quién y quién? Sánchez Caballero y Calcaterra. Sánchez Caballero, el CEO de Calcaterra y EXA. De EXA en su momento. Y, ¿por qué uno fue derecho preso y el otro no? El otro entró y pegó la... Ayer Mariano Cuña Libarona, aquí en este espacio, dijo, lo que está mal es a los que tienen adentro y no lo sueltan rápidamente. En todo caso, si el juez merituó que Calcaterra tenía que dar libre, qué bueno que lo hizo en el giro de 10 minutos, o en el giro de lo que tardó la indagatoria. Vos decís que hay discriminación. ¿Cuál es? Un datito que me Sí, parece Lucas, que es importante. Hoy Calcaterra dio una nota a Clarín y La Nación, y él de alguna manera reconoce que la empresa de él no era viable porque tenían 2.000 millones de deuda y que si no hubiera coimeado, la empresa no hubiera podido salir adelante. Más allá de que cuando toque tenía obras por toda Latinoamérica. Y a mí me parece que ese es el punto, porque Macri está todo el tiempo diciendo que tuvieron que cerrar un montón de empresas que no eran viables porque el kirchnerismo infló artificialmente un montón de empresas que es verdad, como los medios que tenía Polk y todo lo que ya sabemos. Y la verdad que no es feliz que Calcaterra diga yo tuve que coimear para mantener una empresa. Cuando además no es así, porque el IEXA es un megagrupo de construcción que es raro pensar que haya tenido que untar, como decías vos, al poder para salir adelante. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Para mí ese argumento es un argumento... Es terrible. Es malo como argumento. No solamente malo. Hay gente que no lo hizo. Mira, en el mundo de la economía, los medios, hay un montón de gente que ofrece guita todo el tiempo y muchos que se escudan diciendo, mira, si yo no unto a alguien, yo no puedo hacer negocio. Bueno, se puede elegir no hacer negocios. Hoy Joaquín Moreno Solá, creo que da el ejemplo de Eduardo Costa, donde dice que Eduardo Costa, quien le había propuesto ser parte de un negocio, no recuerdo qué tipo de negocio, pero era un negocio mucho más importante que la cadena de hipermercados que tiene él. Y dijo que no, porque no estaba dispuesto a pagar coimas. A mí me parece eso de que si no coimeamos no podíamos hacer negocio. Yo creo que, a mí por eso creo que es importante los cuadernos centenos, porque eleva el estándar de ahora en más de lo que va a pasar. Digamos, hasta en los 90 era muy conocido. Los americanos no admitían la coima, los europeos lo consideraban un gasto más. ¿Se acuerdan el caso Siemens? Sí. Siemens reconoce... Y pagaban. Pagaban las coimas y después pagaban las multas por haber y lo ponían coimeado. en asientos, o sea, digamos, lo registraban en todo esto. Bueno, hoy no existe más eso. Yo tengo una expectativa muy alta con lo que está pasando con esta causa. Si se sigue de esta manera, o sea, tampoco podemos pedir inmediatamente, falta todavía el resto de los empresarios porque Bonadío lo planteó en estructura de escala, de ir subiendo, termina con... Cristina. Exactamente, a la que acusa de jefe de la asociación ilícita. Pero Luis, para que funcione, el otro día lo conversábamos en 4 días, los arrepentidos tienen que ser arrepentidos. De verdad. No tienen que ser estrategias judiciales para ganar tiempo, tirar el tiempo para adelante y dentro de 6 años decir, bueno, en verdad yo no sé si fue tan Yo tengo una arrepentido. anécdota para contar maravillosa. El viernes pasado. Vos vas a Comodoro Pi de vez en cuando, ¿no? Sí. Bueno, yo fui el viernes pasado y lo fui a ver primero a Bonadío y después a Stornelli. Lo voy a ver a Bonadío y Bonadío estaba, viste que es así, como estaba... ¿Qué pasa, doctor? No voy a convalidar la imputación de testigo protegido de Centeno. ¿Cómo? Le digo, se cae toda la causa. Dice, no. Lo voy a pensar mucho, ¿pero por qué? Y fíjate vos, estos tipos son medio malandras, porque Centeno, eso también, dejémonos de bromar. Centeno no era el escribiente de... No, no era un remisero con aspiraciones literarias, no. No, hizo el cuaderno para el reaseguro o para ver si le podía sacar algo más o para, bueno, claro. Imagínate. Y si me miente, bueno, estaba como loco, enloquecido. Bueno, nos despedimos. Y voy al 5.º piso. Bonadío cuarto, ¿no? Sí. Cuarto piso. Cuarto. Voy al 5.º piso. Tornale. Che, estuviste con Claudio, ¿cómo está? Digo, qué sé yo, dice que no va a convalidar. ¿Qué? Dice, esto no, y se cae en toda la causa. Yo digo, no,
Esperamos un segundito, van a hablar, ¿viste? Se ve que, no sé si me hice Una mise en scène. para la tribuna, ¿viste? Que yo. Y le digo, pero Carlos, ¿viste conceptualmente lo que piensa Bonadío? Sí, él le hace ruido la figura del arrepentido, pero Stornelli, que tiene años de cosas, dice, pero los arrepentidos son malandras. Vos para agarrar a los peces gordos tenés que agarrar a los pequeños malandras. Y a mí esto me parece un recurso judicial muy válido. Muy válido. Acá no es una pelea entre buenos, absolutamente bueno y bueno. Son todos malos. Y lo mejor que se puede hacer es que caigan los más malos. ¿Quién es la más mala? Según Centeno, según los cuadernos, según el fiscal y según el juez, Cristina. Y te digo que es algo muy serio esto. No es más allá de cualquier deseo. Los dichos de Centeno se corroboran con otros dichos y con otros datos. Bueno, sí, esto es bueno entenderlo. O sea, lo que dice Centeno no, por sí mismo no es una prueba revelada. Hay otras pruebas que todavía no conocemos, porque está bajo secreto de sumario. Y, por ejemplo, los allanamientos que se proponen en las casas de Cristina no son para ir a buscar bóvedas o desenterrar. No. Por ejemplo, es para chequear Claro. hasta físicamente lo que hasta se dónde dice. Es casi una reconstrucción que se va a hacer para poder constatar si en la página tal del cuaderno se dijo que cuando ingresaban en el los garaje en el abajo, garaje, claro. si no hay un garaje abajo, bueno, ahí hay una contradicción Bueno, pero entre la prueba acá testimonial. sí yo quiero reivindicar a Centeno, el escribidor. El nivel de detalle que tienen esos cuadernos. Son muy impactantes. Porque cuando dicen, bueno, el departamento de Juncal y Uruguay de Cristina tiene 2 entradas. Y además hay 2 departamentos más. ¿Sabes, no? Sí, arriba y abajo. Arriba y abajo. Uno siempre es el de Cristina y Néstor, que vivieron siempre Cristina y Néstor, donde vivía Máximo acá. Yo no sé si el de arriba o el de abajo es el que le alquiló Cristóbal. Y otro es el que le alquiló un empleado de Lázaro Báez en un momento. Vos te das cuenta que prueba esto, ¿no? Además de los cuadernos. La causa asociación ilícita con los empresarios por lavado de dinero. ¿Para qué le estaba alquilando? Justo, no tenía otro inquilino que un empleado de Lázaro Báez y que Cristóbal López. Y te termino con esto. Entonces el Centeno te dice, subió hasta tal departamento. Bajó Muñoz con el auto colorado de no sé dónde. O sea, hay mucho detalle. Y hay una pregunta de sentido común que se la hacen el fiscal y el juez. Que se la van a hacer a Cristina. Dígame, nosotros contabilizamos que Centeno dejó acá, que Centeno contabilizó de varios bolsos 60 millones de dólares. ¿Usted no se enteró nunca? No se enteró. Y ahora yo voy a apelar a la... Vos la conocés a Cristina, la entrevistaste. De esa entrevista la Bueno, conozco. yo la vi una vez hace muchos años. Cristina no es que no se da cuenta de nada. No es que no se da cuenta de nada. Cristina está en el estudio acá, mira para allá y lo está mirando al camarógrafo. Tiene un nivel de atención y de focalización. Yo no la veo a Cristina ignorando que algún bolso dejaron. Más en el modo que tenía de gestión. Una presidente sin reuniones de gabinete, con dirección, digamos, con relación directa con cada uno de sus ministros, con una seguimiento, la última palabra la toma. Esto la complica más a la hora de decir, era muy difícil que pudiese no saber que esto estaba Además, funcionando. por la propia vocación de poder que tenía Cristina, quería saber lo que hacía todo el mundo en todos lados. Es imposible que no sepa si alguien robaba en su gobierno sin que ella se entere. Sí, y aparte a la pregunta que muchas veces Luis hiciste respecto de ¿puede ir presa Cristina? Esta causa responde un poco más a esta pregunta. Porque a partir de cuando vos vas preso ya sabemos, cuando hay condena firme, etcétera, etcétera. Ahora, en el medio, ¿no hay otra posibilidad que vaya? Y sí, la respuesta es sí. Y la suma de procesamientos eventuales por delitos de la gravedad de la asociación ilícita... Tiene tres de procesamiento como jefe de una asociación ilícita. 3 procesamientos. Entonces, eso es pedido, falta resolver Sí. uno. Pero digo, resueltos esos procesamientos, es una situación muy compleja realmente. Ibas a decir, Facu, que te interrumpí. No, estaba apuntando que después, cuando tengamos un minuto, vuelvo sobre el tema del aborto Sí. y la reforma del código. Déjame antes de ir al Porque es aborto, porque interesante vamos a ir eso. al móvil Vamos a hablar también. de Cristina. Pero quiero preguntarle a Luis, porque ¿qué percepción tenés de qué quiso, a quién amenazó hoy Norberto Yarvide diciendo, voy a contar los que me quisieron agarrar del cogote para que hable? Me parece que debe tener que ver con Estiuso, ¿no? Y con Sí. Javier Fernández, ¿no? Sí, Que iba la por verdad. ahí, ¿no? Un tiro por elevación a esa suerte de sociedad Sí. entre espías y operadores judiciales de Estiuso Javier Fernández, que aparentemente, según dicen, no pasa por un buen momento esa relación, ¿no? ¿Cuántos años tiene Yarvide? ¿Alguien sabe?
72, O sea, están eventualmente, en el caso que fuera Domiciliario. encontrado con juicio, Sí. con el debido proceso, en condiciones de prisión domiciliaria. Pero vos te- 77 años, no puede Prisión ser. domiciliaria. ¿Vos viste que él parece o no se da cuenta de nada o nos toma por... ¿Viste que habla con una liviandad? Sí. En un momento estaba... A mí me sorprendió que en un momento estaban hablando de su futuro, si se iba en cana o no, y dijo, chicos, no me pisen las botas que son muy gauchitas. Sí. Estaba preocupado. Me quedé como que me- 77 años tiene, ¿eh? Es que es raro, ¿no? ¿Cuánto? 77. Está bien. Está, Ah. se mantiene. Le dicen que está Horacio Lencina. Sí, vamos a ver un segundo porque estamos siguiendo la votación. Horacio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Bueno, el rumor que ganó en esta sala es el tema seguridad. Hace unos minutos Michetti dijo que, por favor, pedía que la sesión terminara antes de las 10. Eso, lógicamente, no va a pasar. Pidieron modificar la lista, de hecho se hizo. Hablaron menos minutos, ahora están hablando los jefes de bloque, pero ella dijo que el pedido vino desde el Ministerio de Seguridad. Ahora, Si bien Horacio, tengo una después pregunta. Perdón, dijo- Horacio. sí, Perdón que te interrumpa. No me quedó claro. En realidad me quedó bastante poco claro casi todo cómo condujo la sesión hoy Gabriela Michetti, ¿no? Con algunas gafas de insultos hacia Naidenov. Pero digo, ¿cuál es el problema? ¿Seguridad para los senadores o seguridad para la gente que está afuera? para la gente que está afuera, porque en principio se estima de que la ley no saldría y temen algunos disturbios. Pero ¿en qué se basa Michetti? En el Ministerio de Seguridad le dijo, por favor, traten de terminar antes de las 22. Entonces los senadores le dijeron, ¿pero está garantizada la seguridad? Ella dijo, me dicen que sí, pero en lo posible terminemos rápido. ¿Por qué? Porque es algo que habían hablado ayer en la labor parlamentaria. Dijo, para que esto no se desmadre, por favor, acortemos cada discurso y tratemos de terminar lo más temprano posible. Mira, Pablo Winocourt, que es uno de los responsables de A24.com, me va a corregir, pero el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Ocampo, dijo, no tenemos ningún tipo de complicaciones. O sea, me da más la impresión de que la vicepresidenta quiere terminar el debate, o sea, cuento- tendrá algo que hacer. ¿Qué cosa? Te cuento, Luis, si querés. Sí. No, el tema es este, básicamente. Michetti lo que quiere es cortar la sesión. Es lo que viene queriendo hacer desde ayer, que viene diciendo votamos tipo 9 de la noche. Imposible en una sesión de estas características que hablen menos de 60 personas. Y menos de 60 personas más o menos te da una sesión de 16 horas. O sea, ¿qué es lo que estamos viviendo? Se siguen agregando oradores. Se sigue agregando. Sí, contanos, por favor. Sí, Horacio, Hubo te una escucho. reducción en la lista. Hubo una reducción en la lista. De hecho, estuvieron hablando entre ellos y dijeron, bueno, vamos a hacer esto, vamos a achicar, así terminamos. Bueno, se bajaron 2 o 3, pero los jefes de bloques no quieren dar el brazo a torcer. Y la gran pregunta de todos es, ¿Cristina Fernández de Kirchner va a aceptar hablar 15 minutos? Todos dijeron no. Así Bueno. que, por lo tanto, esto se estima que la votación va a estar entre la 1:30 y las 2 de la mañana. Al lado tuyo lo veo a Mariano Barrio, que es un calificadísimo Exacto. colega, mientras detrás nuestro lo vemos a Maurice Clos, que estaba haciendo su participación, pero me gustaría saber, primero, hagamos como corresponde, Mariano, buenas noches, con Luis Majul te saludamos. Hacé de periodista y contanos primero, antes de hablar de tu posición, cómo estás viendo la sesión, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Luis y Luis? Bueno, bien, yo creo que hasta ahora viene tranquila. Ha habido muchos rumores en las últimas horas acerca de la posibilidad de que se votara un proyecto de Omar Perotti que reforma el Código Penal para instituir un texto parecido a lo que es el fallo FAL en el Código Penal para proteger a la mujer en violación y adoptar un protocolo parecido al de Rosario. Esto fue impulsado por algunos senadores del PJ, no por Miguel Pichetto. Miguel Pichetto siempre desde temprano estuvo en contra de esta alternativa. La mayoría de Cambiemos también estuvo en contra, pero sería una salida para Perotti para decir, bueno, voto en contra del proyecto que viene de la Cámara de Diputados, pero a cambio me llevo algo, a cambio le doy una señal a la mujer para despenalizar
a la mujer en casos de violación y también en algunos casos, digamos, de abortos Claro. y disminuir las penas y sacarle digamos, las penas carcelarias, ¿no? Sí. A la mujer. ¿Me dejás Este ser es el proyecto malvado? más o menos que dice Perotti. ¿Me dejás ser Sí. malvado como vengo de la ciudad de Rosario y por ende de la provincia de Santa Fe? Vos sos malvado. Gracias, Sí, claro. gracias Mariano, te llamo como abogado. Pero digo, la versión es esta. Perotti, que quiere ser gobernador el año que viene, necesita los votos del Claro. norte, donde es él, que es mayoritariamente en contra, Claro. y los votos de Rosario, que son Totalmente. mayoritariamente a favor, entonces necesita navegar, a mí me parece... Por eso yo decía, yo prefiero posiciones como la tuya, o posiciones como la de Esteban Bullrich, o de quien sea, que claramente sostienen sus convicciones diciendo sí o no, sin buscar otra cosa, ¿no? Así es, bueno, justamente ese es el problema que tiene Perotti, por eso es el último que se ha, digamos, pronunciado, o sea, todavía no se ha pronunciado oficialmente Omar Perotti, más allá de algunos trascendidos, ¿no? Vos fíjate que acá estamos contando 38 senadores que ya se pronunciaron, pero todavía no sabemos el voto de Perotti. Todos lo suponemos que es rechazar el proyecto de diputados y tratar de imponer su proyecto. Y es exactamente lo que vos decís, Luis, porque él quiere ser gobernador, él tiene un problema en Rafaela, donde el pueblo de Rafaela básicamente es un pueblo de conformación de población rural, Sí. más cercano a no aceptar el aborto, pero el grueso de los votos de Santa Fe está en Rosario. Claro. Y en Rosario hay una composición social bastante parecida a la capital federal, en donde existen muchos sectores abortistas. Entonces, quiere dar una señal en ambos sentidos. No votar este proyecto, que es extremo, de ley de aborto irrestricto, el proyecto que viene de diputados, pero sí darle una señal a los sectores abortistas para sacarle, eliminar las penas carcelarias para la mujer, ¿no? Mariano, en caso de violación y en los casos de no violación también. Mariano, Sí. aprovecho como periodista. ¿Se sabe cuál va a ser el argumento, más allá del voto, que parece que va a ser a favor de la legalización del aborto por parte de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué tipo de argumentaciones va a usar? ¿Se adelantó? Yo no lo tengo, pero Cristina Fernández de Kirchner estuvo muy dubitativa hasta última hora también, hasta último momento. Todo parece indicar que votaría a favor, pero en el fin de semana hubo diálogos con Silvina García Larraburu. Después de esos diálogos, Silvina García Larraburu decidió votar en contra del proyecto de ley que viene de diputados y ella hizo una fuerte crítica política. Además de decir que estaba en contra del aborto por la defensa de la vida desde la concepción, o sea, el fondo de la cuestión, Silvina García Larraburu hizo una crítica muy fuerte en términos políticos contra el gobierno, con lo cual es muy Claro. posible que, más allá del sentido del voto de Cristina Kirchner, haga una fundamentación y una argumentación con muchísimas críticas al gobierno. Larraburu dijo, por ejemplo, que este proyecto había sido una bomba de humo para tapar los problemas económicos, Luis, los problemas del ajuste, Mira, sí. y que también había generado una grieta muy fuerte en la sociedad, en las familias y demás. Es posible que Cristina vaya por ese lado. Está claro. Sí, Sí, Lucas, un querés datito muy apuntar corto de algo. Cristina. Me dicen que no va a haber ninguna sorpresa, que va a recordar el episodio del aborto espontáneo y que va a De tratar... de ella, que Que ya lo había contado. recordalo para el que no sepa de qué se trata. Es básicamente ella en un momento había tenido un aborto espontáneo por una cuestión bastante personal y ella quiere volver a contar y explicar a la gente por qué, en el contexto de por qué durante 8 años trató de que esto no se trate en el Congreso y ahora se arrepintió. Me dicen que va a hablar de Di Tulio y de Máximo, que fueron también quienes los convencieron, su hijo y la diputada kirchnerista, pero no va a ser ni combativa, es la información que tengo por ahí. Claro, que ni por combativa ahí- ni nada. Va a explicar por qué básicamente cambió de opinión. Que se suma a esto. Ahora, Luis, aún sin la postura Perotti, por llamarlo de alguna manera, el 21 de agosto, cuando se trate la reforma del anteproyecto del Código Penal, si se aprueba efectivamente sin cambios, Sí. aparece un artículo 88 donde empieza a haber alguna modificación en materia de legislación penal y aborto. Eso es ¿cuándo va la a ser? promesa de la promesa de la promesa. Esto es el 21 de agosto, supuestamente. Yo tengo acá el anteproyecto. Yo hablé con el doctor Mariano Boriski antes de entrar. Y obviamente, el aborto va a seguir siendo un delito, pero con más excepciones de las que ya prevé el Código de 1991. Para Sacarle por lo menos ese la es el pena de conce- arresto, ¿no? pero, digamos, Perdón, ese es el Facundo, concepto, el que plantea Facundo me parece que es importante. Espérate, ahí seguimos con esto. Horacio, agradecerte a vos y a Mariano. No sé si quiere agregar algo más, Mariano Barrio, desde allí del Congreso.
Una cosita que Sí. es muy interesante lo que planteaban recién. El Código Penal que se va a tratar es el que viene del Poder Ejecutivo, que presentó una comisión redactora, pero eso seguramente en el artículo 86 se va a mezclar con los proyectos que ahora están presentando Perotti o Crexel, ¿no? En el caso de que no se traten esta noche, que es lo más probable porque no hay quórum, después se va a mezclar todo y seguramente va a surgir de todos esos textos un texto unificado, porque en el punto del aborto del artículo 86 hay que tener en cuenta que sigue siendo un delito, sigue siendo ilegal el aborto, lo que ocurre es que le quitan la punibilidad, ¿no? Eso es muy lo que importante. puede ocurrir más claramente puede ocurrir cuando se redacte el nuevo Código Penal. Eso Sacarle es la muy importante. punibilidad, La es decir, puntualización que haces, Mariano, es lo mismo que estaba diciendo Facundo. No se legaliza. La diferencia entre legalizar y despenalizar es que si se legaliza es un acto lícito que cualquier persona puede ir a reclamar a la salud pública. Si solo se despenaliza, se ataca la consecuencia de un aborto que va a seguir siendo clandestino, pero que llegado a un hospital público no implica ni denunciar ni al cuerpo médico ni a la mujer. Como es hoy el caso, vos lo planteabas muy bien como protocolo Rosario, funciona de esta manera. O sea, llegan al hospital público, hay un gabinete psicológico y demás, y en algunos casos se les admite la posibilidad de la aplicación del misoprostol o del tratamiento quirúrgico. Pero bueno, gracias Mariano, Claro. y nos quedamos allí trabajando en el Congreso. A ustedes. Gracias a ustedes, Luis. A los dos Luises. Gracias Mariano, gracias Ahí a todos. estamos. Gracias. No, a mí me parece que se gana con esto, que todo el mundo gana. Y debe ser porque yo soy una persona grande. Yo he hablado con mi hija y ayer también, que viste que son más ansiosos, ¿no? Dice, pero mira la oportunidad que perdimos. Yo creo que es indefectible que en los próximos años, no le pongo porque no soy adivino, pero le pongo 2 años, 3 años, la legalización del aborto va a ser ley en la Argentina y va a debatirse aún más y va a ser aprobada y la discusión seguirá por los carriles que tenga que seguir. Yo hoy fui al Congreso y había como en las dos posiciones, como posiciones menos así como menos optimistas que la tuya. Decían, se pierde si se aprueba, se pierde si no se aprueba, es tiempo perdido lo que ha sucedido. No, y ¿no? mira, y a mí otra cosa que hoy he hablado con Claudia Piñeiro que me parece muy interesante, yo creo que esto abre otro debate. Por supuesto que es para algunos grave y peligroso, para mí es absolutamente saludable. La separación de la Iglesia y el Estado. Es un debate que se tiene que dar. La separación formal, la separación administrativa, no la influencia, porque la influencia religiosa, bienvenida sea, yo creo que la religión Y lo dice un agnóstico, es un país de tradición judeo-cristiana y enhorabuena y ha habido... Ahora, es un país laico, una república laica de 1853. Que haya funcionado mal... enseguida me voy a ir a la calle, pero Ezequiel, decías algo que te interrumpí. Sobre el tema del nuevo Código Penal, ¿no? Como bien decía Facundo, la comisión empezó a trabajar hace aproximadamente un año, en el cual trabajaron juristas de distintas extracciones y obviamente con la idea que tenía el gobierno nacional de modificar el Código Penal. Ahí, como decía Facundo, ya estaba el tema de la interrupción. La movida de Perotti, que era lo que estábamos contando, era intentar darle una salida, eso se discutió hoy a la tarde, con senadores del PRO, estaba Pinedo en esa discusión, por ejemplo, entre otros, intentar darle una salida para que no haya conflicto en la calle. Entonces decir, bueno, no aprobamos este proyecto, por lo menos algo aprobamos, algo le damos, entre comillas, a quienes quieren que el proyecto avance, ¿no? Lo que pasa, Luis, es que no se puede aprobar en 2 horas lo que no se logró consensuar en 6, 7 Normalmente meses. se puede. Código Penal, O sea, pero vamos a recordar cómo funciona el sistema. Después comparto con vos que no hay base. Pero No hay digo, base. cualquier proyecto que se presente en cualquiera de las 2 cámaras y obtenga las 2/3 voluntades, los votos, para que sea tratado, es admisible. Claro, O sea, sobre esta tablas. Luis. forma- Sobre tablas. Eso se llama Pero sobre está bien, tablas. pero eso es lo formal, desde Pero lo político otro, tenés que un convencer. proyecto semejante, sacarlo a los sopapos, la verdad que es raro. Eso sirve para un proyecto de declaración, declarar Calamuchita la capital de no sé qué, eso Sí, bárbaro. o corregir un impuesto que vos te das cuenta que todos se pusieron de acuerdo y no Todos llegaron al... Pero Pero no para la legalización del aborto, o la Un datito despenalización, o con respecto a la llamarlo como seguridad. quieras. Ahí me confirman del Ministerio de Seguridad que sí, efectivamente pidieron, esto no es para defender a Miquel. ¿Nación o provincia? ¿O ciudad? Nación, porque está manejando la seguridad parte de Nación. Que sí ¿Y pidieron, por qué, pero- perdón? ¿Por qué? Ahora te cuento, porque la teoría esta es del Ministerio de Seguridad, que querían que esto termine antes de que cierre el subte, de que haya transporte público, pero como vieron que se largaba, ya pasó. Pero sí sigue habiendo cierta preocupación por una desconcentración ordenada,
porque creen que hay grupos minoritarios de chicas y chicos que van a estar muy en contra cuando esto efectivamente salga en contra de la esterilización, que van a hacer un poco alboroto y están tratando de que la gente que no quiera hacer alboroto esté aislada de todo esto. Sí, y Pero ahora, mi te puedo- pregunta es te puedo contar- ¿por qué interviene Bullrich y no Campo? A ver, vamos a decir, porque es Desconozco. Congreso de la Nación Sí, y hay jurisdicción. bueno, sí. No, pero digo, si no pueden controlar, si no pueden garantizar que la gente se movilice, que para mí es súper auspicioso, que la gente se interese por lo que pasa en el Congreso, porque la verdad que normalmente no nos interesa casi nada. Si no pueden controlar, están en serios problemas. Sí, claro. Me Ahora, parece Luis, que Patricia Bullrich y Martín Ocampo están en serios problemas. Michetti- No hay nadie armado, no hay nadie con palos, no hay consignas de destitución. Mira, ahí es un segundo. Le pregunto a Mariano Oliveros, Luis, que Sí, está en la por calle. A favor. ver, ¿qué palpa él? ¿Qué ambiente hay? Mariano, buenas noches. Con Luis Macul te saludamos. ¿Cómo estás? Mariano, ¿estás por ahí? Bueno, Sí, ahora- señor, aquí estoy, Luis. Estamos, ¿cómo estamos? del lado verde de las cosas. Estamos en Avenida Callao, casi Bartolomé Mitre, donde hay mucha gente todavía, no se mueve. Como podrás ver, llueve, hace mucho frío, pero la gente la está bancando. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches, todo bien, sí. ¿Está esperando qué? Esperando la votación, por supuesto, vengo de Saladillo, 200 kilómetros, trabajo en un medio independiente y, por supuesto, apoyando a favor del aborto. Hoy, en una movilización tan importante, con tanta juventud, vengo desde Cañuelas, arriba de los trenes, una movilización impresionante, algo que para mí como periodista muy importante y trascendente para todo el país, calculo. Gracias. Bueno, ves la situación, Luis, mucha gente del interior, de Córdoba, distintas provincias, el hombre en el caso este de Saladillo. Y lo Pero que preguntan todos es ¿a qué hora se vota? Veo una ¿A qué hora se va a votar? Veo una actitud tranquila. Corregime, Mariano, que vos estás en el lugar. No me parece que haya un germen de disturbio como se plantea para adelantar la sesión. ¿O estoy equivocado? No, acá está todo muy tranquilo. Por supuesto, están todavía vendiendo bebidas y comida. Hay humo de choripán. Todavía la gente está comiendo, digamos, ese es el clima. El clima es tratar de comer algo, tomar algo caliente para bancar, saltar, en este caso cantar también, porque todo vale para mover el cuerpo a esta hora, porque si te quedás quieto te congelás, Luis. Claro, Y encima en la lluvia que no da tregua. Bueno, nos quedaremos en A24 toda la noche, como lo hemos hecho siempre, cubriendo las alternativas de la votación. Gracias, Mariano, ya volvemos. No quiero dejar de agradecerte especialmente. No, por favor, Que no es te- un día histórico y Me puse y había de que este estar. lado para trabar tu salida. O sea, No, la idea no, era que no, se estaba yendo para que te fuera. No. 4 Pero días. A antes mí de me hacer la... gusta, a mí me gusta la gente en la calle y apoyando. Yo he visto durante todo el día mucho entusiasmo juvenil. Y yo le diría, sobre todo a los jóvenes que están con expectativa de que se apoye la ley de legalización del aborto, un poquitito más de paciencia. Me parece que tarde o temprano va a salir. Yo sé que hoy, todo es hoy, parece hoy. Yo creo que el futuro es imposible de parar. Tiene que ver con el futuro esto. Y es imposible de parar. Es lo que yo creo. Yo tengo sabés que tengo una posición desde hace apenas 35 años, muy definida sobre este tema. Intento no usar este medio como una suerte de difusión de esta, lo dije cuando tenía que decirlo y en el Congreso de la Nación. Siento que es una oportunidad también histórica. Hacía mucho tiempo que la mayoría de la ciudadanía no se involucraba en algo de lo que hacían estos señores. Es verdad que quedaron en offside. Senador, vamos a repasar y empezar a hacer resumen. Luis, Ayúdame con los y nombres. hace mucho tiempo que estos señores no se involucran en lo que necesita la gente. Totalmente. ¿Te Repasemos puedo nombres. sacar de los nombres propios? La un senadora, pero hablemos de la senadora que dijo que no leyó el proyecto. La senaduría era Valverde, De San Juan. De San Juan, no leyó Bien. el proyecto. Marta Varela, decía recién. una Marta senadora, Varela, vos la decís. senadora, la descubrimos los porteños, entró de casualidad, Sí. Luis. Ella entra justamente, no era candidata, era candidata suplente, leyó, como dijiste, leyó mal, no había estudiado Segunda el tema. candidata No suplente. participé, claro, segunda candidata suplente. Por el cupo femenino, ¿no? Tuvieron que Obviamente. renunciar Michetti, que después fue vicepresidenta, y tuvo que renunciar Santilli, que fue Bien. Hubo vicejefe falta de gobierno. respeto por la Suplente, gente que la vota, ¿no? Senador Urtubey de Salta, hermano del gobernador. Rodolfo Urtubey, que dijo que hay algunas violaciones que no se hacen con violencia. Senadora son Giacopo. intrafamiliares. Senadora Giacopo dijo que muchas veces las familias terminan adoptando un perro porque no consiguen un niño. De vuelta, porque esa no me la perdí. Se ve que en un momento La familia instinto de mi provincia, dice. ¿De dónde es la provincia? Jujuy. En Jujuy. En Jujuy Las ¿qué familias de mi provincia, senadora Silvia Giacopo,
muchas veces terminan adoptando una mascota en lugar de adoptar un niño. En el medio del debate sobre la legalización de drogas. ¿Alguna otra perla más que nos está, estemos olvidando? Bueno, y la vicepresidenta que se le quedó abierto el micrófono. Vamos a otros. Se quedó abierto el ¿Qué micrófono pasó? con algunos insultos de por medio, ¿no? ¿Ah, sí? A la cena Ana Idenhoff, ¿no? Sí. O sea, que estaba discutiendo sobre el tiempo porque había uno... Claro, algunos La decían... senadora María Belén Tapia dice que la mujer está involucrada afectivamente con el desarrollo de ese hijo, aunque lo desconozca. Ajá. ¿Sí? Entonces obliga a la mujer, que quizás no está involucrada afectivamente, dice que ella, aunque no lo sepa, ella está involucrada con ese hijo. Y después explicarme cómo Luis, después de tanto tiempo de debate, llevamos casi 6 meses de debate desde que comenzó en diputados, cómo hubo gente que cambió su voto un día antes. Yo igual en eso no tuvieron tiempo igual ni en de eso voy a estudiar ¿puedo el hacer tema. ¿Me dejas hacer una defensa corporativa? 846 ¿Puedo expositores. polemizar un 800, poco? ¿cuánto tiempo tuvieron para estudiar el tema, para darse cuenta el día Pero, anterior? me una parece defensa- que yo voy a estar un poco de acuerdo, raramente en mí, un poco de acuerdo con Winocur. ¿Por A qué? ver, el senador tiene que representar a la gente que lo votó. Y eso es así. Él puede tener su convicción o no. Y ahí yo voy a diferir un poco con vos, Luis Majul, diferir con todo. que Diferí tranquilo, ¿no? la realidad es que en las provincias del norte, el 80% de la gente, y estos son las encuestas, está en contra. Y la Cámara de Senadores representa a las provincias del norte. A mí no me gusta ese voto. diferir, ¿por qué? ¿En qué sentido? No, porque vos decías de esas encuestas que no sabemos bien de dónde salen. No, es verdad, yo las he visto. En eso las he sí. visto. Lo que hay que ver ahí, te voy a contar- Pablo, pará, lo que hay que Sí, ver sí. ahí es si las encuestas que tienen estos senadores Sí. representan a las chicas que abortan en los lugares clandestinos. Pero por supuesto o la- que no. Vos por lo que No yo te estoy- decía, pero no estoy Tucumán. juzgando- perdón. No, Yo yo lo de que acuerdo decía. con él. Que quede No, claro, claro, no está estoy de acuerdo, juzgando claro. el Ahora- contenido. Claro. Yo el contenido estoy con No, todos no, está ustedes. bien. Ahora, Lo que estoy planteando es... Perdón, un quiero tipo que aclarar quiere esto. ser gobernador de su provincia y que el 80% de la gente de su provincia está en contra del aborto, ¿va a votar, va a querer votar a favor? Bueno, mira, ¿cuántos años tenés vos? 36. Bueno, mira, yo creo que hay un momento en la vida donde uno tiene que hacer lo Sin que duda. cree realmente, por más Pero que los políticos no. por más que se le escapen algunos votos. A ver, Sí, yo la soy- menor me parece Sí, que es muy sí, importante sí, decir sí, esto. sí. Conversación de avión que voy a traicionar de un pasajero, vuelo Buenos Aires Resistencia, Aida Ayala, denunciada por corrupción. La diputada nacional Aida Ayala, denunciada por corrupción, votó a favor de la legalización. Cuando le dijo al senador Rosas, que hace un ratito hablaba, le dijo, no votes a favor. A mí me putean más en la calle, no por haber robado, hay que sino salir por al haber apoyado pueblo. el aborto. Bueno, hay un ejemplo que es al revés, de valentía, que es el caso de Laura Rodríguez Machado, que cuenta que lo que ha sufrido a partir de que ella dijo, estoy a favor de esto, y hay que bancarlo eso. Una Y hay que persona que se bancarlo, mueve y en sí. círculos absolutamente... Y las ideas hay que bancarlas. celestes. Hay que bancar las ideas, Hay que bancarlas. Sí, había prometido- Valoro al que la sí. banca, pero también entiendo al que no. Yo la verdad que en esta estoy de acuerdo con Majul. Ibas a decir algo y había una placa que graficaba... No, te quiero. un poco. Ahora te completo lo de esta mirada legal de lo que sería el nuevo Código Penal. Pero Michetti está diciendo que no solamente se apure digamos, en el discurso de cada senador, no solamente por la seguridad de los de afuera, dijo claramente, también por la seguridad de los de adentro. No sé a qué se refiere. Me Inclusive. parece un papelón, ¿eh? Luis, me parece un hace- papelón. digo, no que entiendo a qué se refiere. Que quien preside un sistema parlamentario les diga, hablen poco, vamos más rápido. Sí, vamos me más parece un rápido. papelón. Inclusive dijo que tienen información o están en permanente contacto, no solamente con lo que planteaba Lucas, que digamos es el Ministerio de Seguridad, sino nuestra propia autoridad del Senado, que no sé bien qué sería nuestra propia autoridad del Senado, nos están pidiendo que por los que están afuera y por nosotros aceleremos. Sí, tienen un jefe de seguridad. El Senado tiene un, Sí, pero jefe de seguridad. sabe más que la Fuerza de Yo en Seguridad. 20 años de laburo parlamentario no escuché una cosa así, No, que la es presidenta raro. de un cuerpo esté apurando a los senadores. Claro, Casi Emilio vamos a- Monzó, casi en la vamos a- discusión en diputados, Emilio Monzó varias veces le dijo a los diputados, No, pero- tengamos en cuenta la calle, tengamos en cuenta lo que está Pero pasando con otro afuera. tono. Te Lo cuento dijo algo, varias veces. 200, otro tono. 257 diputados frente a 72 senadores, mucho más Estábamos manejable. hablando de la Iba 10 de a la decir, mañana. Lucas, casi estamos Era la hablando. 10 de la mañana, diputados. No, me quedé pensando en esto que decían de si un senador tiene que respetar su opinión personal o representar a los vecinos que lo votaron. Y me parece que es raro, pero debería decir lo que realmente siente, porque si no está traicionando también lo que piensa. No deja de ser un... Si lo dijiste antes, yo te recuerdo, y perdón la autorreferencia, pero que en el debate presidencial, en la primera vuelta, yo me salí del reglamento y pregunté por el aborto. Y casi me costó que me eyectaran de ese debate. Doy fe. De acuerdo. Que no lo digo con reclamo a nadie, porque la intención era que se hiciera el debate, entonces se habían cortado. Pero los propios candidatos
salvo el candidato de la izquierda, el diputado... Del Caño. Gracias. Del Caño. Que dijo, pregunten de lo que quieran. Todo el resto empezó a poner condiciones y la mayoría pidió que no se le preguntara por el aborto. Entonces vos podés decir esto siempre y cuando hayas dicho antes. Es eso, y por eso yo ahí discrepo también con ustedes que el año que viene el proyecto se trate. El año que viene hay elecciones. Hay pocos temas en la política como este que separan a la gente en dos con una grieta que es insanjable. Entonces es muy difícil que se trate el año que viene. No, yo también coincido en que el año que viene no se va a tratar, además por la composición. Pero eso que dice Luis, para mí es por lo menos es mi cierre. Se está debatiendo. Sí, claro. Se está debatiendo. Y el futuro se está debatiendo, sí. Y el futuro, y se está debatiendo sobre cuestiones que todo el mundo discute. Y el futuro no se puede parar. El futuro no se puede parar. Lo quiero despedir a Luis, agradecerle particularmente por esto. Yo me voy a quedar un ratito más con todos ustedes. Un placer verlo y lo felicito por su trabajo. No, muchas gracias. Falta miércoles, juegan, mañana lo veo en 4D y el domingo en La Cornisa. ¿Qué tiene La Cornisa el domingo? Está Mario Pergolini y tenemos unas cositas. ¡Epa! ¡Epa! Gran nota. Y tenemos unas cositas más vinculadas con... No pasa nada en este país, ¿viste? Estamos viendo. Ahí está, te veo, gracias. Chao, hasta luego. Por supuesto nos vamos a quedar aquí en A24 cubriendo lo que sucede. Luego vendrá Mariana Contartesi para contarte lo que está ocurriendo. Te completo lo del Código Penal, que lo quiero decir hace un rato, vas a ver unas placas. Volvamos a pasar en limpio. Estamos tratando un proyecto de ley que viene de Cámara de Diputados. Todo indica que se va a rechazar, que cae el proyecto de ley. 31 votos a favor, 38 en contra, con la incógnita esta de Perotti que dijo que tampoco cambia el resultado. El 38 es irremontable, así se rechaza. ¿Qué pasaría y cómo funciona en el Código Penal? Bueno, empieza a aparecer esta idea de que, como el Código Penal, recordemos, el Código Penal es de 1921. Sufrió más de 900 modificaciones, o sea, es parche arriba de un parche, arriba de un parche. Hay gente trabajando, lo explicábamos recién, hacíamos referencia a que hay gente trabajando para tratar de tener un nuevo Código Penal. Ahí se aborda el tema de el aborto. Desde el kirchnerismo incluso, hace como 7 8 años. Hace mucho tiempo. Vos fíjate lo que te voy a mostrar, Luis, porque esto es básicamente cómo está pensado en el anteproyecto de reforma del Código. Antes hacían referencia al artículo 86, es el 88. Se incorporaría este artículo y se impondría prisión de 1 a 3 años. Es decir, va a seguir siendo un delito. Es delito. Y esa es la discusión. Sí. A la mujer que causare su propio aborto consintiere el que otro se lo causara. Es un poco más largo, pero lo resumimos. Y hay una parte más de... Que son las excepciones. Dato, ¿no? De 1 a 3 supone que sería siempre el cumplimiento de ejecución condicional. Claro, porque el máximo estaría por debajo de los 3 años, exactamente. ¿no? Ese no es un dato menor, pero insistimos, de la cuestión de fondo, si estamos hablando en esta larga transmisión de una ley de despenalización, lógicamente acá sigue con menos exigencias, pero sigue siendo un delito. Y tenés algo más, porque ahí es donde aparece esto que se plasma en lo que podríamos llamar esta tercera postura. El juez podrá disponer que la pena se deje en suspenso o eximir a la mujer, dos opciones, o eximir a la mujer de la pena teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho más largo. Pregunto algo para entender. Sí. Esto no involucra el rol del Estado para ayudar o asistir Jamás. a la... que es lo más importante de la Tenés ley. que ir a una clínica clandestina. Claro. O sea, exactamente. Porque no, si vas a una clínica... Esa es la diferencia entre Se supone que la ley te da un paraguas estatal, misoprostol, una intervención, lo que sea, para que la chica tenga una ayuda del Estado. Sos rico, vas a una clínica de alto nivel. Sos pobre, vas a una curandera. Este sería, Luis, el capítulo comentado de lo que llegaría en el nuevo código. Esto es un anteproyecto, hay que discutirlo, se presenta el 21, hay que ver ahí cómo se va a dar la discusión de esta manera. Te confirmo también que lo chequeé con Mariano Borinsky, uno de los que está encabezando, lógicamente, el camarista. Políticamente. Tengo que hacer aguantame un segundo, Pablo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero me gustaría escucharlo a Pino Solanas, que está en su minuto final de discurso, está superando los 10 minutos. ¿Podemos tomar audio de lo que está diciendo el senador Pino Solanas? Los de siempre, porque en todas las luchas por la ampliación de derechos de las mujeres y de los derechos humanos y sociales, fueron las mismas fuerzas que se opusieron. Fueron las mismas fuerzas que se opusieron al matrimonio igualitario, que se opusieron al divorcio. Y muchísimos otros derechos que se conquistaron, y todas estas conquistas llevaron muchas luchas. Entonces, señora presidenta,
es necesario colocar las cosas en su lugar. Yo también sufrí en mi juventud la represión del medio ambiente. Me coloco en la posición y en la actitud de los chicos de 14, 15, 16 años, que se aman, señora presidenta. Se aman, o les vamos a enseñar que deben o no amarse. Dios tuvo la grandeza de, junto a la creación, descubrirle al hombre y la mujer el goce, señora presidenta, que es un derecho humano fundamental. En esta vida de profundos sacrificios no va a ser un derecho. ¿Y qué derecho tiene el pobre, además? Si en la crisis brutal que vive la Argentina, de una crisis en otra, ¿no le queda por lo menos el derecho de amarse? Yo lo sufrí en carne propia. A los 16 años me recibí de bachiller y me enamoré profundamente. Ella también. Nos enamoramos tanto con la oposición de la familia de ella que nos escapamos y nos amamos. Por supuesto, ella quedó embarazada. Al tiempo desapareció o no la vi por un tiempo y luego me enteré que, la verdad, había entrado en pánico. Estaba tan perseguida por el miedo a la represión de sus padres y la represión social que terminó haciéndose un aborto clandestino. Hubo que internarla varias semanas porque casi se muere de una infección. Yo lo viví el pánico de esa chica. Yo no quiero una juventud con pánico, señora presidenta. Yo no quiero una juventud que le tema al mundo que viene, ni a los mayores. Bueno, allí está el senador Pino Solanas. A partir de este momento van a empezar los discursos de cada uno de los jefes de bancada. Ahí la escucharemos a Cristina Fernández Kirchner, que no es jefe de bancada, pero ha pedido la palabra y ha sido ordenada en este lugar. Y luego vendrán, por supuesto, los senadores Pichetto y Fuentes. Se los va a escuchar desde el justicialismo. Pablo, tu última reflexión. Mi última reflexión, algo que venimos anticipando desde A24.com desde que empezó este debate. El factor norte a la hora de decidir la votación es la clave de lo que estamos viendo hoy. El rechazo a la ley del aborto viene por el peso específico que tienen en el Senado las provincias del norte. Eso es lo que termina enterrando esta ley. Por eso en diputados se aprobó con lo justo, porque está mejor representados los sectores urbanos, y en el Senado estamos más complicados. Señor. Bueno, Luis, a ver, para decir primero, el gobierno está pensando, Luis, en que salió favorecido esto en el sentido de que fue quien abrió el debate. Eso expresó Macri en redes sociales, hoy me lo contaban también en el gobierno, de que estaban tranquilos de que salga como salga, ellos ganaron. 3 temas que van a quedar de acá para adelante, sobre todo si finalmente es rechazado, como todo indica que va a ser. En primer lugar, lo contaba Facundo Pastor, los cambios en el Código Penal para por lo menos intentar sacarle la pena de arresto a aquellas mujeres que quieran abortar. Va a haber una nueva ley de educación sexual, se están presentando algunos proyectos esta semana en la Cámara de Diputados y también una ley para tener consejerías, para aquellas mujeres que quedan embarazadas involuntariamente puedan ocurrir al Estado. Para terminar, Luis, para aquellos que nos están viendo, que querían que salga la ley y se sienten un poco frustrados, van a tener que esperar, porque por lo menos hasta diciembre de 2019 es la misma composición en el Congreso. Y a partir del 10 de diciembre de 2019 se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, donde ya fue aprobado, pero el Senado se renueva apenas un tercio. Y del tercio que se renueva, Luis, el 60% hoy está votando que sí. O sea que no ayudaría a la renovación. No ayudaría a la renovación justamente para un cambio más adelante, ¿no? Lucas, y además el año que viene es electoral y a nadie se le va a ocurrir dividir al electorado con una ley como esta. Una sola reflexión muy corta. Hay pocos momentos en la historia de un país como este donde la política y la ciudadanía están empatadas, te guste o no la despenalización. Y es uno de los pocos momentos también en la historia donde los políticos trabajan para la gente de verdad y donde están pensando en eso que le importa al vecino, que le puede cambiar la vida. Así que lo celebro, salga a favor o en contra, está muy bueno que pase esto. Bueno, nosotros gracias, un placer verlos esta noche. Fue una edición especial de la entrevista que mañana retomaremos. Ahora la veo muchísimo más que a mi familia, porque la veo a la mañana en Radio La Red y ahora la veo, es un gran placer, pues una profesional. Gran periodista. Una profesión enorme y aparte bueno. un dato que no es menor, una muy buena gente. Así que mañana contarles. ¿Cuánto hace que no dormís? Desde hoy a las 5:30 que nos vimos. A las 5:30 que arrancamos con todo esto. Sí, Bueno, te vas a quedar en la transmisión. Claro que sí, por supuesto, como la vez anterior, que seguimos minuto a minuto los discursos, ya estamos en la etapa de cierres, como vos planteabas. Vengo del Congreso.
La verdad es que el clima estaba raro en algún momento con esta historia de inseguridad o de que Michetti insistiera tanto con esto de terminar cuanto antes, algo que la verdad era un desatino por parte de la vicepresidenta de la Nación, porque generó temores, porque después tuvo que salir a decir la seguridad está garantizada. En un contexto, Luis, que la verdad dejen a cada uno, está bien que cada uno se pasó, Pino Solanas lleva ya 16 minutos cuando tenía 10. La realidad es que hoy todos quieren hablar, es un proyecto que marca un antes y un después, y yo coincido con alguno de los colegas. El año que viene es difícil que se trate, pero da la sensación de que este es un camino que no tiene vuelta atrás y que en algún momento la Argentina lo va a tener que resolver. La dejo con toda la transmisión. Gracias. Placer, la veo mañana Nos en vemos algún momento. un ratito. Corte, ya Descanse. volvemos. Gracias a todos, buenas noches.